Saludos. En los vídeos anteriores analizamos la unión y la intersección entre conjuntos. Ahora veremos las interacciones que podemos realizar entre estas dos operaciones para generar diversas igualdades y equivalencias que forman parte de las leyes o propiedades en la teoría de conjuntos. Así que, empecemos. Realizando un breve resumen de los conceptos que hemos visto hasta ahora con las operaciones estudiadas, tenemos la unión entre conjuntos en donde los elementos del nuevo conjunto son todos los que pertenecen a los conjuntos involucrados en la unión. Asimismo, en la intersección de conjuntos, sus elementos son los comunes a los conjuntos involucrados. El concepto de complemento puede visualizarse como todos los elementos que se encuentran afuera del conjunto, por lo que la unión y la intersección también tienen sus respectivos complementos. La unión de un conjunto con su complemento da el referencial, mientras que la intersección da vacío. La unión del conjunto con el referencial da el referencial, mientras que la intersección da el mismo conjunto. Por otra parte, la unión del conjunto con el vacío da el conjunto A, mientras que la intersección con el vacío da el conjunto vacío. Además, analizamos lo que pasaba con la unión e intersección de conjuntos cuando uno de ellos era subconjunto del otro. Esto nos permite ahora analizar lo que sucede si utilizamos la unión, la intersección y el complemento en la misma expresión, valiéndonos de lo que sabemos de lógica proposicional. Empecemos analizando la unión desde el punto de vista de la lógica proposicional. En los vídeos de lógica estudiamos la propiedad conmutativa de la disyunción, es decir, aquella propiedad que me indica que la ubicación de los operandos no importa. Si ahora vemos la definición de unión de conjuntos, en ella aparece la disyunción, y por la propiedad mencionada, podemos cambiar de lugar las pertenencias de los conjuntos y con esto reconstruir la definición de unión de conjuntos, con lo que obtenemos que A unión B es igual a B unión A. En otras palabras, al igual que la disyunción en lógica, la unión de conjuntos cumple con la propiedad conmutativa. Y como en el análisis aplicamos las propiedades de la disyunción en la definición de unión de conjuntos, se puede usar lo mismo para otras propiedades, como es la propiedad asociativa, la propiedad de idempotencia, la identidad o también la absorción. Observe que el cero o falso en la disyunción se transforma en el vacío en conjuntos. Asimismo, el uno verdadero se transforma en el referencial. Esto ya lo vimos en el vídeo número 5 de esta serie sobre teoría de conjuntos, cuando analizamos el concepto de subconjunto. Para la conjunción lógica con la intersección de conjuntos pasa algo similar con estas 5 leyes. Eso sí, hay que tener cuidado con la intersección con el referencial y el vacío, pues dan resultados diferentes a la unión de conjuntos. ¿Y qué pasa con el resto de leyes de la lógica? ¿Tienen sus pares en la teoría de conjuntos? La respuesta es sí, aunque algunas leyes cambian un poco el nombre para acoplarse a los conceptos ya vistos de la teoría de conjuntos, como por ejemplo la ley de la negación en lógica pasa a ser la ley de la complementación en conjuntos. La de doble negación en lógica pasa a denominarse de doble complementación en conjuntos. Sin embargo, en ciertos textos se expone la ley de complementación como la ley de negación, aunque no tiene sentido negar un conjunto. Lo que se niega es la pertenencia al conjunto, no el conjunto en sí mismo. Analicemos un poco una de las leyes de Morgan para practicar con las definiciones y los operadores lógicos involucrados. Concretamente, veamos la primera de ellas, para probar la igualdad de los dos términos.
reescribimos esta expresión pero utilizando la lógica proposicional. Note que hemos cambiado el símbolo de igualdad por el de equivalencia, ya que vamos a trabajar con expresiones de lógica. Para demostrar la equivalencia, podemos transformar la expresión de la izquierda en la de la derecha o viceversa. Utilizaremos la expresión de la izquierda para desarrollarla. La expresión de la izquierda es la pertenencia a un complemento de conjunto, pero hablar del complemento de un conjunto es lo mismo que negar la pertenencia a dicho conjunto. Pero mi conjunto es la intersección de A con B, por lo que conforme a la definición de intersección de conjuntos, tenemos una conjunción de pertenencias, teniendo siempre en cuenta que esta conjunción está dentro de una negación previa. En este punto, podemos aplicar la ley de Morgan de la negación sobre la conjunción, con lo que el operador lógico cambia a una disyunción inclusiva y se vuelve externo a la negación. Aquí ya podemos reconstruir los conceptos de conjuntos, empezando por la negación de cada pertenencia, que se convertirán en pertenencias a los complementos de los conjuntos. Finalmente, la disyunción involucra el concepto de unión de conjuntos, con lo que hemos obtenido la primera expresión. Continuando con las leyes, en lógica tenemos la ley del tercero excluido. En conjuntos no tiene un nombre definido, pero lo vimos en el vídeo número 7. También está la contradicción en lógica, y en conjuntos esto se relaciona con la intersección que tampoco tiene nombre definido y lo vimos en el vídeo número 8. Además, tenemos la ley contrapositiva o contrarrecíproca en lógica, que en conjuntos se visualiza como subconjuntos. Pero, ¿por qué es así? Analicemos cómo relacionar la ley contrapositiva con la teoría de conjuntos. Partiendo del condicional, cambiaremos la variable proposicional P por el predicado de una variable X pertenece a A y la variable proposicional Q por X pertenece a B. Debemos también recordar que en el vídeo número 5 analizamos el concepto de subconjunto y vimos que no es lo mismo tener un cuantificador universal acompañando a un condicional que tener el condicional solo. En nuestro caso, no hemos colocado el cuantificador universal, por lo que la forma proposicional correspondería a la descripción de un conjunto formado por 3 zonas de las 4 que tiene el diagrama de Venn. Utilizando la ley de implicación, podemos transformar el condicional en una disyunción inclusiva, con el objetivo de analizar lo que pasa a nivel de conjuntos. En el lado derecho se puede observar que el primer operando de la disyunción inclusiva contiene una negación, situación que ya hemos visto cómo interpretarla a nivel de conjuntos, pues consiste en el complemento del conjunto A. En este momento podemos ver que el único operador que queda es la disyunción inclusiva, que está relacionada con la unión de conjuntos. Veamos si da el mismo gráfico. El complemento del conjunto A es todo lo que está afuera de A, mientras que conocemos cuál es el conjunto B. Por lo tanto, uniendo estos dos conceptos, tenemos el mismo gráfico anterior. Si ahora analizamos la contrarrecíproca de este condicional y con los conocimientos que ya tenemos, obtenemos el condicional de la pertenencia de los complementos de ambos conjuntos, pero en sentido contrario, debido al uso de la contrarrecíproca. Cambiando nuevamente con la ley de implicación, tenemos ahora la negación de la pertenencia al complemento de B en disyunción con la pertenencia al complemento de A. Negar la pertenencia al complemento de B es indicar que nos referimos a los elementos del propio conjunto B. En otras palabras, tendríamos la expresión de unión del conjunto B con el complemento de A, que es la misma expresión vista anteriormente, pero aplicando la ley conmutativa. Volviendo a la contrarrecíproca y lo que significa la negación en el uso del complemento de los conjuntos, podemos aplicar a ambos lados de la equivalencia lógica el cuantificador universal, con el objetivo de expresar el concepto de subconjunto a ambos lados de la equivalencia. Esto me permite demostrar esta ley de subconjuntos entre los conjuntos originales
y sus complementos. Hasta ahora podemos visualizar una forma rápida de entender la manera en que podemos cambiar entre lógica proposicional y la teoría de conjuntos. Cuando tengamos una negación, obtendremos el complemento del o los conjuntos. La disyunción inclusiva en lógica genera la unión en conjuntos. La conjunción lógica genera la intersección en conjuntos. Para el condicional, si no tiene cuantificador universal, genera la unión del complemento del primero con el segundo. Pero si es operador principal y tiene un cuantificador universal, genera que el primero sea subconjunto del segundo. Hay que tener muy en cuenta que para que se dé el concepto de subconjunto, es importante que el condicional sea el operador principal en la expresión para el cuantificador universal. Para el bicondicional en lógica tenemos también dos posibilidades. La primera es que si tiene el cuantificador universal, se transforma en igualdad de conjuntos, como ya vimos en el vídeo número 5 de esta serie. Y si no tiene un cuantificador, surge la pregunta, ¿qué tenemos? Recordemos un poco lo que vimos en el vídeo número 5. Realizando la tabla de verdad sobre la pertenencia a los conjuntos A y B, el bicondicional solo genera verdaderos en la primera y última fila, lo que significa en conjuntos que la zona 1 y 4 serían las que formarían el conjunto C. Observando la figura, la zona 1 sabemos que es el complemento de la unión de A con B, como ya lo vimos en el vídeo número 7 de esta serie al hablar sobre la unión de conjuntos. La zona 4, en cambio, es la intersección de ambos conjuntos, por lo que lo resaltado en verde sería unir estas dos expresiones, quedando A intersección con B, unión con el complemento de la unión de A con B. Expresión un tanto larga, pero que se puede reducir con un operador de conjuntos que resume mejor esta situación, operador que veremos en un próximo vídeo de esta serie. Sigamos entonces viendo otras leyes de los operadores lógicos y sus pares en la teoría de conjuntos. La ley de absorción que vimos en lógica la podemos transformar fácilmente en la teoría de conjuntos simplemente cambiando los símbolos específicos para cada caso. Para la implicación lógica, analicemos con más detalle cada uno de sus pares en la teoría de conjuntos. La ley de la implicación en lógica me permite cambiar el condicional y como el análisis lo realizamos sobre predicados, pues la pertenencia a un conjunto es precisamente un predicado de una variable. Podemos reemplazar la negación del primer operando por el complemento del conjunto A y luego reconstruir la unión entre conjuntos. Ahora bien, para que aparezca el concepto de subconjunto como se indica en la ley, colocamos un cuantificador universal a ambos lados de la equivalencia lógica, lo que hace posible construir el concepto de subconjunto. Note que en el lado derecho, el cuantificador universal no indica la idea de subconjunto, sino la idea de que todo lo que está dentro abarca con el referencial completo. Esto es así porque no hay un condicional que involucre el concepto de subconjunto. Pasemos a la segunda ley. Al igual que hicimos en el caso anterior, trabajamos con la idea de predicados y con esto lo empatamos con la idea de conjuntos. Pero ahora tenemos cambios en ambos lados de la equivalencia. En el lado izquierdo surge el complemento de A, mientras que en el lado derecho surge la unión de A con B. A esta equivalencia le agregamos el cuantificador universal a ambos lados para construir el concepto de subconjunto en el lado izquierdo, mientras que en el derecho tenemos la unión abarcando a todo el referencial. Finalmente tenemos la tercera ley de implicación, que genera un problema, porque la negación en el lado izquierdo de la equivalencia es el operador principal, no es el condicional. Por lo tanto, debemos cambiar esta situación. ¿Cómo lo hacemos? Negando ambos lados de la equivalencia lógica, con lo que por la ley involutiva, en el lado izquierdo hemos desaparecido la negación
Y adicionalmente podemos reconstruir toda la expresión con la idea de conjuntos, notando eso sí que la negación de Q pasaría a ser el complemento del conjunto B. Del lado derecho tenemos el concepto de intersección de conjuntos, pero ¿por qué no aplicamos la ley de Morgan para meter la negación dentro de los paréntesis? La respuesta es sencilla. Necesitamos la intersección de conjuntos en la ley que estamos analizando. Así que lo que podemos hacer es visualizar esta negación como el complemento de la intersección de los conjuntos A con B. Es a esta expresión a la que aplicamos el cuantificador universal, con lo que obtenemos del lado izquierdo el concepto de subconjunto con un complemento y del lado derecho la idea de que el complemento de la intersección abarca con todo el referencial. ¿Qué significa esto último? Que si el complemento abarca con todo el referencial, el conjunto en sí es igual al vacío, por lo que la intersección pasa a ser vacía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo continuaremos analizando las leyes de lógica que faltan visualizar con sus pares en la teoría de conjuntos. Hasta la próxima.